Bien, pues reanudamos la sesión. Buenas tardes. De acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 16 horas don Héctor Alonso Martínez, director gerente de Arroyo Norte Consultoría Técnica. Llámese al compareciente, por favor. Llámese al compareciente, sí. Pues esperamos un minuto que acabe. Sí. Héctor Alonso. Buenas tardes. Se hace constar que el compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Primero, el requerido tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente. Segundo, si durante la celebración de la comparecencia el compareciente entendiera que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales, solicitará la intervención de la mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considere vulnerado y de la causa de la presunta vulneración, resolviendo la mesa al respecto. Tercero, el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. Cuarto, las conclusiones aprobadas por el Pleno se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento y serán comunicadas al Consejo de Gobierno sin perjuicio de que, en su caso, la mesa de la Cámara las traslade al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Quinto, de las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la Comisión de Investigación, la Mesa de la Cámara, a través de su presidencia, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que, en su condición de director gerente de Arroyo Norte Consultoría Técnica, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, GIPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente. En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario Podemos Asturias, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Por lo tanto, ¿desea el compareciente hacer una exposición previa? Sí. El micrófono, y hay un botón verde que pone micro. Pues ahí estamos. Pues está bien. Bueno, entiendo que comparezco como responsables de la auditoría que se ha realizado de la obra que está siendo objeto de esta comisión. Entonces, simplemente quería explicar un poco lo que es el trabajo que se ha realizado para, bueno, como el documento es bastante denso y además hay 2 versiones, resumirles un poco el tema. Nosotros se nos contrató en licitación pública para realizar un inventario de una obra que está ejecutada hace unos 5 años y pues fue lo que se hizo. Se recopiló una serie de documentación que en los documentos que se aportaron se ha incluido en formato digital. Se estudió lo que buenamente dio tiempo, porque el plazo que había para hacer el servicio era de 1 mes. Esa documentación que se nos aportó a requerimiento a GIT y a la Consejería. Se realizaron unos trabajos de campo que consistió en realizar el inventario de la obra, es decir, ver las unidades de obra que se habían ejecutado, sobre los planos que disponíamos, documentar un poco en campo las diferencias que se observaron, y todo eso, aunque parezca un poco resumido, montarlo en un documento en el cual se consideraron, dado que se llamó a ese documento auditoría por parte de la Consejería, se consideraron como indicadores de esa auditoría las unidades de obra que venían referidas en el proyecto. Con lo cual, los documentos que hemos presentado, a los cuales pues yo les remitiría el segundo porque el primero tiene bastantes errores, simplemente es esa
documentación, ese trabajo de campo que realizamos, en este caso 3 técnicos y 2 empresas subcontratas, llevado al papel. Se puntearon las unidades que se podían puntear porque se podían contar, porque estaban visibles, de manera lo que había visto se recogió y se puso en el documento. Y lo que había cuestiones que no eran tangibles, como pues por ejemplo unas partidas que había de diseño de proyecto, unas partidas que había, bueno, el tema de estudio de seguridad, que es siempre una partida que es difícil de justificar a posteriori. Eso pues en el documento está explicado más o menos el criterio que se siguió para asignarlo o no como ejecutado. Y poco más, se recogió todo en el documento. La primera versión que se entregó tenía bastantes errores gramaticales, lo cual no nos deja en muy buen lugar, pero bueno, había errores de contexto. Es motivo porque partimos no de un documento ya hecho, sino que hemos partido de un documento en blanco. Y también tenía algunos errores que fueron sobre todo motivados porque la obra que discurre por las vías de FEVE tuvimos bastantes problemas con Adif RAN, que es lo que actualmente es FEVE, para acceder a las vías. Entonces tuvimos que solicitar una paralización del plazo porque no nos dejaban acceso. Cuando se nos retomó, se nos indicó que se podía acceder a las vías para realizar los trabajos de medición en la vía, se retomó el trabajo y habían quedado cosas ahí en barbecho que luego no se revisaron. Requeridos por la consejería, se revisó lo que realmente se había puesto en el documento con los documentos que teníamos de campo, valga la redundancia, y se corrigió lo que fue menester corregir. Esas correcciones están en el documento, en la versión 2 del documento, en las primeras páginas. Todo lo que se nos requirió por parte de la consejería, explicado si procedía o no a la corrección y, en caso de proceder a la corrección, el por qué se motivaba esa corrección. Dicho esto, no tengo nada más que decir. Entiendo que el trabajo ha sido realizado satisfactoriamente y, bueno, nada más, a su disposición. Muy bien, muchas gracias. Pues comenzamos, por lo tanto, el turno de preguntas. Presidente, una cuestión de orden. Es que yo no sé muy bien si yo tengo la documentación mal. Quien estaba citado, que no sé si es el cargo, corrígeme, es el director gerente de Arroyo Norte. Sí. Arroyo Norte es una empresa lo suficientemente pequeña, no disponemos de director gerente. En Arroyo Norte constará como administradora única Ana Cristina Suárez Arroyo, firma la auditoría. Y yo, que soy su marido, también firmo la auditoría como responsable. No tenemos, y hasta ahí llega la empresa. Para realizar este trabajo, realizamos una contratación a un técnico que es Víctor Fernández, que está también firmando en la auditoría, y es a lo que llega la empresa. No tenemos director. Son 2 personas, entonces no hay, sí. No hay director gerente como tal. No, como tal no hay. Muchas gracias por lo que... Bien, gracias. Pues como decía, pasamos al turno de preguntas. En primer lugar tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Alonso. Seguramente fue una negligencia de mi grupo parlamentario el que figurase el director gerente de la empresa. No sabíamos tampoco su nombre, ¿no? En todo caso, a mi grupo parlamentario les sobra y le basta su presencia aquí, aunque no tenga el título de director gerente en los estatutos de su sociedad o de lo que tengan hecho, ¿no? Para nosotros es importante hoy su presencia aquí para intentar, bueno, pues clarificar un poco todo relacionado con la troncal de Occidente, que es una de las cuestiones fundamentales sobre las que yo creo que se basa esta comisión de investigación, ¿no? Y usted mismo ahora en su exposición inicial aludía a que se nos entregaron a todos los grupos parlamentarios 2 versiones diferentes de un mismo documento, un documento inicial y el documento posterior, el definitivo, que en algún momento, pues bueno, nos pueden inducir a alguna confusión, algún malentendido, y que supongo que a lo largo de las preguntas, tanto mías como del resto de diputados, nos resolverá usted sin ninguna duda, ¿no? Y yo lo que primero le quería preguntar, puesto que también estaba en marcha otra auditoría por parte de otra empresa, contratada directamente por el GIZPA, y ustedes entran después en un proceso posterior, era precisamente eso, ¿no? ¿Cómo acceden al contrato? La licitación que nosotros ganamos fue una licitación pública, se publicó en asturias.org, en perfil del contratante, en el apartado de contratos menores, la ofertamos y pues la ganamos. Muchas gracias. También, bueno, ha hecho usted referencia a que tuvieron un plazo aproximado de 1 mes para... En el pliego, el plazo que se daba era de 1 mes desde la adjudicación. Que quizás sea un plazo un poco corto, ¿no? A ver, no es corto ni largo, es 1 mes. Para lo que es, si todo estuviese ya preparado,
pues a lo mejor iría, bueno, nosotros lo que nos dio tiempo buenamente... Faltaron 10 kilómetros por auditar, ¿no? Según... Sí, no lo auditamos todo precisamente porque tuvimos problemas sobre todo con FEBE. Nosotros, yo personalmente y los otros técnicos que intervinieron en la auditoría, salvo el piloto de seguridad que tuvimos que subcontratar, nunca habíamos trabajado con entes ferroviarios. Entonces, cuando se adjudicó la auditoría, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con FEBE, que es el propietario de, pues yo creo que la obra tendrá unos 120 kilómetros, 100 discurren por la vía de Cudillero-Vegadeo, la vía de FEBE, con lo cual pues nos pusimos en contacto, les indicamos incluso por escrito, que yo no creo que no los incluimos en el DVD porque no procede, son comentarios correos que se van cruzando, pero disponemos de los correos si los quieren ver, no tenemos ningún inconveniente. Entonces les solicitamos por escrito a FEBE, al técnico que FEBE nos dijo, hablad con este señor, le explicamos los trabajos que íbamos a hacer y qué es lo que teníamos que aportar para que nos dejasen entrar a la vía. Bien, pues esa respuesta nos llegó como más o menos un mes después. Después de muchas visitas, más correos, 4 o 5 personas diferentes en FEBE, nos dijeron, tenéis que aportar esto. Aportamos eso, que era un plan de seguridad principalmente, y luego nos dejaron entrar, como quien dice, sin haberlo aprobado ellos. Entonces, bueno, fue un poco el problema que nosotros personalmente sinceramente creo que tuvimos con FEBE, es que los trabajos de inspección, como lo que íbamos a hacer nosotros, que al final era medir, porque no íbamos a hacer ningún tipo de trabajo, ni mover ninguna tierra, ni ningún trabajo físico, nada más que medir, no están contemplados, parece ser, en la ley ferroviaria. Entonces ellos tienen un procedimiento para obras, un procedimiento para otro tipo, pero para trabajos de medición no tenían procedimiento y se desengranaba un poco el sistema. Entonces, bueno, tuvimos ahí un poco de tira floja. De hecho, tenemos solicitado la paralización del plazo cuando vimos que habíamos acabado las mini troncales y no podíamos seguir en la vía. En todo caso, esos kilómetros que faltan, que sí que lo ponemos en la auditoría, si quisiéramos ocultarlo con no ponerlo, no se hicieron porque no dio tiempo a medir más. Nosotros nos dieron entrada un jueves y a las 7 de la tarde nos dijeron que nos podían dejar entrar porque había habido lo que se denomina un garrote, que es por el calor dilatan las vías y bueno, hay una avería, y no nos dejaron entrar. Tuvimos que entrar el viernes. Entonces lo que nos dio tiempo viernes y lunes fue lo que se hizo, y andando, porque para encima, cuando nosotros recibimos este encargo, visitamos este encargo, la idea que teníamos era recorrer la vía en un cochecito, ¿vale? Un vehículo mecánico. El problema que tenemos es que en toda Asturias hay un cochecito disponible. De hecho, yo creo que en todo el norte de España debe haber como un par de ellos. La única empresa que en toda esta zona tiene ese tipo de vehículos, que es una empresa asturiana, puedo decir el nombre, pero tampoco viene al caso. Cuando le dijimos que nos dejaban entrar, me dijo, tengo el vehículo ocupado hasta mediados de agosto. Si te vale, y evidentemente ya no nos valía, entonces tuvimos que hacerlo andando. Y eso es el motivo de que o me paso de plazo o dejo algo sin ver. Lo que está sin ver, que algún kilómetro sí que no se recorrió, casi en su totalidad discurre enterrado, con lo cual tampoco es que ni hemos dejado sin ver casi ninguna arqueta. Las que no hemos visto, hemos pasado por allí y si no estaban, puede ser que no las hayamos visto porque podrían estar enterradas, lo pone la auditoría también, pero no hemos dejado ningún punto singular que hemos entendido nosotros que es interesante o que está en el presupuesto sin ver. Hay algún metro de canalización enterrada generalmente. Y haciendo referencia a los dos documentos y a los errores a los que usted antes aludía, y más allá, por supuesto, de los errores gramaticales perfectamente disculpables, yo quería que nos explicase un poco pues los errores más bien de tipo matemático, ¿no? Las diferencias que hubo entre el primer documento y luego, después ya el definitivo. Eso tiene una explicación matemática. A ver, nosotros lo que está, y se lo expliqué tanto cuando presentamos el documento en la consejería como con posterioridad, cuando nos detectaron los errores, lo que doy fe que está bien, y eso está medido porque se ha tomado de los planos en campo, son las mediciones. Las mediciones que hay, si yo pongo que hay X arquetas, hay X arquetas, las que pone en la auditoría. En todo caso, incluso en la corrección de errores, en las primeras páginas del segundo documento, el documento 1, si quieren, pueden hasta eliminarlo. El problema que tiene ese documento 1, la cuantificación, es que son unidades muy grandes. La principal desvío que había económico, porque al final lo tienden todo a lo económico, yo insisto, nosotros lo que damos fe es por el tema unitario, las mediciones técnicas. Si ponemos que hay 30 metros o 18 kilómetros de canalización en túnel, es porque hemos medido 18 kilómetros en canalización en túnel. Y si ponemos que hay 45 arquetas, es que hemos visto 45 arquetas
excepto algunas que, no habiéndolas visto, como en algún caso sí que pasamos por delante de ellas, hay una en concreto que pasamos 2 veces por delante de ella, no la vimos, y el piloto de seguridad que venía con nosotros había estado haciendo trabajos en esa zona, y dijo, pues me acuerdo yo que estaba, y tuvimos que pasar 3 veces para encontrarla, porque cuando el FEBE hace trabajos de mantenimiento, se mueve el balasto, las van tapando, bueno, pues hay una serie de cuestiones que impiden verlas, las que hemos visto luego también se cotejaba que las cajas de empalme, pues a lo mejor la que te había faltado atrás, veías que el número de la caja de empalme saltaba, las hemos contabilizado como vistas, están recogidas en los planos y en la documentación de la auditoría, tal arqueta no se vio, pero se da por vista. Todo lo que vimos está recogido en las mediciones. El problema que surge es, al pasar esas mediciones a valoración económica, pues yo no me voy a inventar los precios, yo cojo los precios del proyecto. La principal diferencia surgía en las partidas del movimiento de tierras, ¿vale? La unidad creo que era la 2 y la 3, que era movimiento de tierra o canalización o zanja, excavación de zanja en medio, creo que ponía terreno de bajo rendimiento y terreno de rendimiento medio. Bueno, yo si no me dan más explicación, no tengo capacidad para definir un terreno de bajo rendimiento y un terreno de rendimiento medio. ¿Por qué? Porque el rendimiento en base a qué. Como no tengo ese criterio de que es un rendimiento, normalmente el terreno es duro, blando o medio, ¿vale? Si es excavable o no excavable con medios mecánicos. Bueno, somos técnicos, no somos abogados. Entonces, si me dicen bajo rendimiento, pues bien. Como no teníamos claro cómo diferenciar esos 2 tipos de terreno, en el documento, en el segundo documento lo tienen, yo creo que más explicado. Lo que se optó es, bueno, antes de que nos parase FEBE, habíamos llegado a la conclusión, Víctor y yo, de unificamos toda la zanja como una única medida, independientemente de por dónde vaya, ¿vale? Pues si va por terreno duro, tanto el metro, y si va por terreno blando, un metro, y ya está. Y a la hora de pasarlo a euros, como no es ni terreno medio ni terreno blando, sino que metíamos todo en el mismo saco, pues lo que hicimos fue multiplicar, que de hecho si lo hacen, verán que sale cuadrado, por el precio medio de las 2 unidades. Y salía en torno a 800.000 euros, recuerdo porque me lo dijeron cuando nos llamaron para decir, oye, hemos detectado errores, nos lo dijeron. Es que hay una diferencia de tal, si multiplicas esto por esto sale 1,5 millones, efectivamente. Si tú en lugar de multiplicar por el precio medio de esas 2 unidades, multiplicas por el precio de la unidad más cara, que era el terreno de rendimiento bajo, sale 1,5 millones, que es lo que hemos corregido en la segunda versión. Que ya le digo, relevancia, a mí el tema económico, relevancia, como reflejamos en la auditoría, no le hemos dado mucha relevancia porque los precios que maneja esa auditoría pues están un poquitín, bajo nuestro punto de vista, elevados. Pero como no se nos contrató para auditar los precios de las unidades, sino para auditar si están o no las unidades ejecutadas, ahí lo dejamos, lo corregimos y ya está. Fue un poco también derivado por ese impasse que estuvimos de prácticamente 3 semanas con FEBE. El resto más o menos yo creo que están, si no parecidas, o sea, si no iguales, puede haber algún matiz de que alguna cuestión pues luego cambiamos también, pues decir, mira, pues ya que cambio esto otro, pues le doy otra vuelta y le cambio también, pero no va a ningún lado más. Ahí creo que ya un par de comparecientes nos comentaron el mal mantenimiento, ¿no?, de la infraestructura, ¿no? Una buena infraestructura que tiene un mantenimiento pues que necesita estar más al tanto de él, vamos a decir, ¿no? Incluso ustedes en una parte de su memoria hablan del mantenimiento de la infraestructura, en lo que su estado físico y mecánico de la misma se refiere, se puede considerar cuando menos inadecuado, ¿no? Es una apreciación que a nuestro grupo pues le preocupa, y yo creo que el Consejo de Gobierno haría bien en atender a estas indicaciones, que ya no es la primera vez que se oyen en esta comisión. Tenemos una red de cable que, aparte de todos los problemas judiciales que pueda haber y de todas las consecuencias que se puedan derivar de esta comisión, necesita también un mantenimiento para dar ese servicio, pues evidentemente a la ciudadanía, ¿no? Yo lo que quería preguntar en concreto es si detectaron ustedes algún corte durante sus comprobaciones reflectométricas que pudiesen poner en peligro pues el correcto funcionamiento del sistema en lo inmediato, no urgente. Nosotros hay 2 líneas, como bien saben, una de 64 fibras, bueno, 64 y 96 que utiliza HIT, que esa en principio se hicieron las reflectometrías y tienen los ensayos en la auditoría. Sí que se detectaron algunas deficiencias que pueden ser debidas a un empalme defectuoso. Nosotros en el propio campo vimos unos torpedos de empalme en la zona, creo recordar que era entre La Caridad y Tapia,
que se veía que estaban puestos a posteriori de la obra, porque no tenían nada que ver con las cajas que había puestas en tal, y se veía que estaba la canaleta cortada. Yo creo que incluso tienen fotos de ese punto concreto, que puede ser debido por un incendio. Sí que se detectaron diversos puntos, y lo que también es verdad que en la de 48 fibras no se pudo hacer porque faltaban repartidores, con lo cual, bueno, pues la fibra entendemos que llega a la caja de empalme y ahí está suelta, esperando que alguien la venga a empalmar. Entonces, bueno, sí que se detectaron ese tipo de deficiencias, y también es verdad que en HIT, cuando nosotros no hicimos las reflectometrías, las subcontratamos, lo tienen en el documento. Cuando San Vicente fue a hacer la reflectometría, sí que les dijeron que, bueno, que de todas las fibras que había, que tenían que utilizar un par de tubos en concreto, que eran los que estaban en servicio, porque los otros, por un motivo o por otro, no estaban en servicio. Pero los tubos estaban, es decir, el cable estaba mal ejecutado, seguramente, o sea, mal ejecutado. Yo no sé si es un problema de ejecución o de conservación posterior, pero que no se podía utilizar a día de hoy es un hecho claro. Total. Y ya por último, bueno, quiero hacerle una pregunta. Usted antes aludía a que tuvieron un requerimiento para hacer esas correcciones matemáticas por parte de la Consejería. Sí. Y yo lo que quería que nos dijese es que si sufrieron algún tipo de presión por parte bien de la Consejería, bien de HITPA, para modificar o para corregir su auditoría, su informe. Sí, no, desde luego percibir no la percibimos. De hecho, si revisan las primeras páginas del documento 2, cada requerimiento de la Consejería o GIT, no sé quién nos lo hizo, venía firmado por la Consejería, está contestado. Y hay unidades que dicen, es que no me has cuantificado no sé qué. Y si entendemos que no procede, por ejemplo, el visado. Recuerdo que una de las cuestiones que nos decían es que indican que no se ha hecho el visado del documento, pero en ningún punto pone que sea obligatorio. Y se le contesta simplemente que si la unidad de obra pone diseño, redacción, no sé qué, y visado de proyecto, y el visado no está, pues el visado no se debería de haber pagado. Hasta ahí. En esas páginas yo creo que les sirve, en general, si lo leen, para saber esa segunda versión, por qué deriva, porque se han dictado, y esas correcciones, qué es lo que se ha hecho en esas correcciones. En esas primeras páginas está todo explicado. A mi modo de entender, bastante bien explicado, pero bueno, cualquier cuestión será clara, sí, por supuesto. Muy amable por su respuesta, señor Alonso. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra, por tanto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Buenas tardes. El concurso fue público, aparte de su empresa. ¿Usted sabe si se presentaron más empresas? Sí, nos presentamos 5 empresas. 5 empresas. ¿Había mucha diferencia de...? La auditoría nosotros la ganamos por 10 euros. ¿Por 10 euros? ¿A qué empresa? Pues a una empresa que, si no estoy equivocado, es la que había iniciado la auditoría inicial. O algo así, no lo sé. Sé que... O sea, bien, fueron 10 euros. O sea, fueron 10 euros. Sí, no sé si ni llegaría, sin IVA. Sin IVA, muy bien. ¿Habían ustedes hecho alguna vez antes este tipo de auditorías? Nosotros hemos hecho auditorías energéticas. Es raro que se realicen auditorías de obras a posteriori. A título individual, yo lo que he hecho bastante es lo que se denomina monitoring, que es una especie de auditoría. Un monitoring que se puso de moda en los años 2010, 2011. Es una cuestión que encargan, generalmente son entidades bancarias. Yo personalmente lo hice pues para 3 entidades bancarias diferentes, aquí en Asturias y en Lugo. Y lo que haces es controlar que el avance de la obra se va adecuando a las certificaciones que el banco va pagando, para evitar que haya desfases en el entrega del dinero al promotor y que la obra luego se me quede colgada. Ese es el trabajo que más o menos solíamos hacer, que es muy parecido a esto, pero esto es como una cuestión a posteriori y en lugar de dinero, el material. O sea, ustedes tenían que auditar, digamos, en ese sentido la obra entera. Es auditar la obra. Auditar la obra, tanto en los aspectos que tienen que ver directamente con el cable, como también, digamos, la zanja, por decirlo. Nosotros, si me permite, auditamos un proyecto de obra. Esa obra es una infraestructura. Sí que nos llamó la atención, por ejemplo, que parece que lo centramos en que es una obra de telecomunicaciones, pero es que el 75% es obra civil. Quiero decir, lo podría auditar cualquier ingeniero de caminos, porque es cable, me da igual que lleve fibra óptica que sea un cable eléctrico. Es una instalación, una infraestructura que está ejecutada para acoger un cableado. Pues ya está. Nosotros lo que se nos encargó fue auditar, o inventariar, más que auditar, inventariar esa obra.
la manera más normal que se nos ocurrió de inventariar, de realizar ese inventario, es: deme usted el proyecto y contra ese proyecto yo lo que hago es revisar en campo que el proyecto está ejecutado. Hay unidades que vimos que no estaban ejecutadas, hay unidades que se había documentado que no estaban ejecutadas, y bueno, pues hay unidades que ejecutaron que no estaban, a lo mejor, o sí estaban documentadas pero no estaban cuantificadas. Bueno, lo que hicimos es cuantificarlo, en el documento lo tienen todo. Yo creo que es suficientemente, de hecho, si me permiten la opinión, creo que el documento de mediciones que nosotros hemos aportado en la auditoría es bastante más completo que el que venía en el proyecto. Por lo menos está distribuido por mini troncales y por vía, que en el proyecto no está. Aparte de la cuestión, digamos, técnica de mediciones, también la auditoría incluía el que hubiera una correspondencia, digamos, con los precios que se habían pagado, ¿no? Nosotros entendimos es que lo que querían era verificar si lo que se había pagado estaba realmente ejecutado. Auditando la medición, yo luego ya no entro porque el problema que tiene, uno de los problemas que nosotros vimos en esa obra, o en ese expediente, por decirlo de alguna manera, es que las certificaciones pues eran un poco farragosas, o la forma de pagar era un poquitín, el control sobre la obra en general no había sido, ya no económico me refiero, el control material sobre la obra no nos pareció que hubiese sido muy adecuado. Entonces nosotros lo que hicimos fue centrarnos en, lo pone en el preámbulo de auditoría, yo para hacer una auditoría tengo que referirme a unos indicadores. ¿Para qué? Para que si mañana viene alguien a hacer ese mismo trabajo que he hecho yo, pueda compararlo y yo le diga: mira, yo he medido unidades o metros lineales de canalización enterrada, y que alguien pueda venir y decir: pues yo voy a medir metros lineales y a mí me salen 3 o 20 menos, lo que sea. Nosotros hicimos esa medición, y esa medición lo valoramos como esa frase de que se valore si está correctamente pagado. Pues oye, la unidad de medición al precio de proyecto que habéis pagado en proyecto es tanto, a precio, o la unidad de medición que hemos sacado nosotros a precio de proyecto es cuánto. Existe un apartado en el que viene cada partida del proyecto valorado, lo que venía en la certificación y lo que bajo nuestra medición debería haberse pagado. Luego hay una suma global que se puede hacer o se puede no hacer. Eso ya, yo entiendo que con esas tablas que hemos presentado queda acreditado si se pagó o no lo que debía de haberse pagado o no. ¿Usted consideraba en su empresa que el precio quizás hubiera sido, el precio del proyecto había sido un poco elevado? Dijo usted. Nosotros del día a día sí que vimos que los precios de bastantes unidades, a nuestro criterio, están elevados. Unos más, otros menos, pero bueno, en el cómputo global, bajo nuestro punto de vista, era una obra cara. Todas las correcciones que se hicieron a partir de la primera auditoría que ustedes hicieron y la segunda, todas tienen razonabilidad. Usted ha explicado, nosotros como no somos técnicos no lo podemos a veces entender muy bien. Es decir, es perfectamente explicable el desfase entre la primera y la segunda, ¿no? Porque... Entiendo que sí, está escrito. Bien. Sí. Usted, si tuviera que resumir dónde estaría el nudo gordiano de la cosa, porque no entiendo bien una de las conclusiones, es decir, la conclusión de la segunda auditoría, ¿qué significa? Que entonces se pagó de menos de lo que verdaderamente valía la obra. Bueno, igual está expresado relativamente mal. Insisto, nosotros hicimos una medición. Vale, el problema que tienen los proyectos lineales, y sobre todo un proyecto de 120 kilómetros, es que si tú la unidad de medida es 1 metro y multiplicas por 120.000, el desvío es importantísimo. Es decir, me explico, si yo tengo, por decir el meollo de la cuestión, la diferencia esa gorda que sale, que en la primera parece que has pagado de más y en la segunda parece que has pagado de menos, principalmente es por el tema de la zanja, que es lo que le expliqué antes al compañero de: oye, nosotros habíamos dicho, como no tengo criterio, hay partidas que para nosotros están mal definidas, ¿vale? Yo no puedo pagar un desbroce en metro lineal, es decir, metro lineal de desbroce, tengo que dar una unidad para poder decir hasta tanto ancho, porque si no, puedo desbrozar de aquí a Albacete. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, cuando vimos el tipo de terreno que había, como no teníamos criterio para bajo y medio rendimiento, decir, bueno, pues hacemos la mitad. Parado ese impasse que nos hizo FEBE y retomados los trabajos, lo que sí que dedujimos es: bueno, pues el bajo rendimiento vamos a suponer que se refiere al balasto de las vías. Y el medio rendimiento, el rendimiento alto, como define la otra unidad,
a todo lo demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque en las vías sí que es verdad que a lo mejor el balasto pues se mueve peor o lo que sea. Igual se refería a eso, no lo sé. Entonces, si ustedes observan, lo que verán es que en la primera auditoría lo que están multiplicados esos precios es por el precio medio de las dos unidades. Y en el segundo documento está el balasto metido todo en la partida de de rendimiento medio o bajo, no sé cómo lo pone, por ese precio. Y claro, al multiplicar esa cantidad de metros lineales, en lugar de por 15, por 20 euros, pues se te desfasa el presupuesto global. Pero yo, más que mirarlo en global, aunque parezca un poco fuerte lo voy a decir, lo miraría por unidades, porque al final ese desvío que parece una burrada de 400.000 euros, prácticamente está todo asumido ahí. Bien, no vamos a hacer más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el turno el Grupo Foro Asturias. Dado que no está en la sala, tiene el turno el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Buenas tardes, gracias por su comparecencia. A ver, tengo varias cosas. Para empezar, a mí me llamó la atención un poco la cronología de los hechos, o los tiempos, ¿no? Más bien, en relación al segundo informe, porque el escrito de subsanación que se envía, de subsanación de errores, vamos a llamarlo así, que se envía desde la Dirección General de Industria, tiene fecha en el registro de salida del 24 del 8 a mediodía, y el documento de respuesta de ustedes se visa el 6 de septiembre, pero es de fecha 31 de agosto. Me sorprende un poco. No, ¿no bien, sí, pero no tiene. Normalmente tú le pones una fecha al documento, le subes a visar y primero no te lo visan en el mismo día, suelen tardar un par de días o así, y segundo que a veces pones la fecha, le pegas una leída, cambias alguna cosa, no sé qué, y la fecha se te queda, no tiene mayor relevancia. Vamos. Bueno, me sorprendía para todo lo que se solicitaba en ese escrito por parte de la Dirección General de Industria para que se hubiera subsanado en tan poco tiempo. Me llamaba un poco la atención, simplemente el plazo. No sé si ustedes conocían de antes esa petición. Si me permite. El trabajo lo hemos hecho nosotros. Sí. Entonces, cuando haces algo, si te dicen, es que no entiendo esto, creo que es más fácil explicar que cuando tienes que andar mirando a ver por qué has puesto, no sé. Y había pasado tiempo, sí, pero más o menos lo teníamos fresco. Y los errores, la mayoría, bueno, no lo recuerdo ahora mismo todos, pero los errores gramaticales simplemente es porque no le pasamos el corrector ortográfico. Bueno, son cosa de prisas. Íbamos con el gancho, pues quieres quitarlo de delante, pues lo tiras adelante. Fue pasar el corrector ortográfico, nos debió de llevar una mañana. Bueno, pues esa mañana el corrector ortográfico, y lo otro es más o menos, ¿por qué pusiste esto? Hostia, pues no sé, lo cotejo con los datos que tengo de los papeles que están en Guarrindongo de haber trabajado en el campo, y si está en la medición bien, está bien, no hay más nada que explicar. No teníamos, vamos, no sé, son tiempos razonables para ustedes. Yo en mi trabajo, una de las cosas que hacemos es trabajar con compañías de seguros, y es habitual que las compañías de seguros nos soliciten aclaraciones, o las empresas con las que colaboramos, y te solicitan aclaraciones de por qué has puesto no sé qué de un edificio que tiene una viga de no sé cuánto tal, pues estás acostumbrado a hacer ese tipo de contestaciones, entonces no nos resulta extraño, es una cosa bastante habitual, vamos. De acuerdo. ¿Usted se reunió con alguien más o tan solo hicieron esas correcciones a partir de la carta de la directora general? Si me reuní con alguien más, se refiere. Si se reunió con alguien. A lo largo del trabajo. Para poder llevar a cabo esas correcciones. A nosotros. Sí. Y entre medias. Nosotros entregamos el documento, que estaba el consejero y una chica que lamento no recordar el nombre, y estaba también, no recuerdo, Francisco José Delgado, ¿vale? Entregamos el documento y con posterioridad se nos llamó, yo creo que fue Francisco, y estuvimos con él. Alfonso, el nuevo director de HIT, y Sandra. Nos indicaron que habían detectado unos errores y que, bueno, que nos los iban a enviar por correo. Nos lo enviaron por correo postal, sí, recibidos, creo que nos lo adelantaron por correo electrónico. Si nos llegó el 25 por correo postal, el 24 le teníamos en el correo electrónico, y a partir de ahí ya la siguiente reunión fue otra vez con Sandra Velarde para entregarle el documento nuevo.
Vale, bueno, quería saber tan solo... reuniones 5 minutos. Vale. No fue una cosa... Muy bien, gracias. Usted hablaba antes de lo que les habían encargado, ¿no? Que más bien yo interpreto un poco que se trataba de inventariar, ¿no? No les pedían un análisis, una auditoría, digamos, económica. Sin embargo, a mí me llama la atención que en el escrito desde la Dirección General de Industria se pide que se realice un análisis económico riguroso. ¿A qué se refiere entonces ahí? Ustedes, de todos modos, sí que presentan datos económicos. A mí lo que me transmitieron los errores cuando la reunión de Sandra, Francisco y el gerente, el análisis riguroso se refiere a que, pues lo que hablábamos de la primera versión, que si yo tengo en una fila, al final nosotros hemos trabajado con tablas de Excel, todo lo que hemos hecho, salvo los papeles guarros del campo, que esos creo que están ya pseudo destruidos, está en el DVD que acompaña a las auditorías. Entonces, ahí hay un Excel que tiene varias pestañas y, claro, lo que hemos hecho es de ese Excel copiar las tablas, aprovechando las columnas que nos interesaban en cada caso para pasarlo al Word. El problema surge eso, que si yo tengo un Word, una tabla que pone que 50.000 con 2 por 20 sale 800.000 cuando en realidad da 1 millón, pues yo entiendo, por lo menos fue lo que nos transmitieron, eso fue lo que me dijeron, es que tú tienes esos valores, además uno de los errores que detectamos es que el proyecto está mal multiplicado, es decir, estábamos punteando el presupuesto y veíamos cable submarino a 2,40 por 1.000 metros, total 2.300 no sé qué, hostia. Cuando nosotros hemos detectado ese error, parece que además queda feo ponerlo tú. Entonces, bueno, simplemente era por explicar ese asunto. Entiendo que la rigurosidad se refiere a eso, porque otra rigurosidad, en el documento hacemos hincapié que no hay precios descompuestos, con lo cual no puedo yo ser riguroso en una cosa. Hay partidas que verán que faltan cuestiones, que hemos auditado, que por ejemplo en el monotubo no hemos visto separadores en ningún punto de la obra, y yo no puedo decir, como viene a 10 euros el metro de monotubo, te descuento 1 euro del separador. Yo qué sé, ¿a cuánto has pagado tú el separador si no me lo dices? No lo puedo interpretar. Pues ya está. Podría interpretarlo, pero no era el objeto del contrato. Sí, está claro. Hemos visto que hay algunos datos económicos, pero nos sorprendía que se pidiera un análisis económico riguroso. Yo entiendo que la rigurosidad va por ahí. Vale. Usted comentó antes una cosa, y perdone que vuelva sobre ese punto. Comentaba que estaba el director de GIPA en la reunión. Sí. No sé si es una persona que le dio también indicaciones. Quiero decir, GIPA haciendo... A mí no me ha dado... Si me las han dado ha sido muy civilinamente, porque desde luego conscientemente no las he seguido. Bien. Simplemente me llamaba la atención. Lo que sí que es verdad es que él, digamos, yo creo que fue el que revisó un poco el documento y vio que había cosas que estaban... la mayoría de los errores, yo creo, por lo que deduje de la conversación, pero es una deducción, no tengo, vamos, a mí nadie nos ha presionado ni nos ha dicho nada, eso está claro. Yo revisando un poco la carta, sí que es cierto que hay algunos apartados que suenan casi a alegaciones, ¿no? Y me sonaba un poco que podrían ser alegaciones de alguien que ha sido el responsable de la obra, y por eso me parecen que podrían ser hasta alegaciones de la propia GIRPA. Y algunos comentarios que también me llaman la atención, por ejemplo, el que le comentaba antes del análisis riguroso que se solicitaba. También me parece que se pedía que se suprimiera toda referencia a medición de calidades, si no me equivoco. Había algunos aspectos que me llaman la atención en un documento de este tipo, que me parece que, a nuestro juicio, va un poco más allá de una mera subsanación de errores o de una mera petición de subsanación de errores. Nosotros, a ver, yo creo que todas las cuestiones de la carta, punto por punto, insisto, al principio del documento 2 las tienen contestadas una por una detrás de otra. Quiero decir, el tema de las calidades en concreto, entiendo que se refiere, porque eso sí que me llamó la atención, como nosotros habíamos detectado que los precios estaban un poquitín, en algunas cuestiones, elevados. Lo único que quisimos dejar constancia, porque sí que es verdad que cuando cogimos la obra, pues decían, no, yo creo, joder, si en el proyecto viene canaleta de polipropileno, y luego parece ser que fue FEBE, pero es verdad que en los proyectos ASBUIL y en las certificaciones, la canaleta que viene es de acero galvanizado. Pero vamos, que es una canaleta de acero galvanizado que pueden ver las fotos, corriente moliente y galvanizado de aquella manera, porque hay muchas partes que está oxidada. Entonces, a lo que queremos hacer constar es, como también incidimos en que el mantenimiento no es muy allá, que los precios no me los tomen como palabra de Dios, porque son precios que, bueno, cualquier conocido que tenga un contratista
díganle que les haga una arqueta por esos precios y le hará 3. Entonces, simplemente a modo de comentario, decir, las calidades que nosotros hemos observado, la canaleta, las arquetas, la ejecución de la zanja, porque hay zanjas, el que se dedica a ver zanjas, ve zanja bien ejecutada y zanja mal ejecutada. Digamos, siendo generoso, que la que hemos visto está entre medias, pero un poquitín más cerca de la mal ejecutada. Pues simplemente a referir eso, que las calidades, dado que el mantenimiento no es muy allá y que las calidades son lo normal, no hay ninguna licencia de, hostia, mira qué pedazo de arqueta te he puesto, pues... Y entiendo que ese comentario en concreto sea como diciendo, nadie ha preguntado por las calidades. Bien, pero ya que lo dije, pues no voy a retractarme. Es lo que hay y es lo que hemos visto. Y entendemos que no sería honesto pues no hacer referencia a que lo que hemos visto es lo normal, y de hecho incluso en algunas cuestiones que está referido ahí, pues hay cosas que a lo mejor tendrían que mejorarse de alguna manera, porque las perchas, pues sí, hay tornillo inox y tornillo inox, y el que está en los túneles es inox del poco inox. ¿Vale? Bien, gracias. Yo quería preguntarle ahora, usted hablaba antes de las zanjas y de los precios de las zanjas, y nosotros ahí hemos identificado algunas cosas que nos llaman la atención, un par de cosas. Según el informe de auditoría, ustedes comprobaron 11.195 metros de zanja de las mini troncales, a precio de zanja 1, es decir, 10,42 euros el metro. Y los mismos metros en las mismas localidades, Vegadeo, Castropol, Figueras, Tape, La Caridad, Navia, Puerto de Vega y Luarca, a precio zanja 3, 33,45 euros metro. Yo le pregunto, ¿comprobaron ustedes realmente...? Tendría que verlo, pero hay partida que es la ejecución de la zanja, la excavación, el movimiento de tierras, y hay otra que es la construcción de la zanja. No sé si es a eso a lo que se refiere, porque una cosa es hacer el hueco y otra es rellenar el hueco. Aquí no sé si... ¿Sabe? ¿Sí? ¿Me acerco hasta Si ahí puedo, o...? no, yo. Sí. Nosotros entendemos que esto, que es la ubicación de los... Pidemos el micro porque si no, no queda... Es que yo cuando se trae un documento, ya no... Eso que está... La unidad 1 entendemos que es la excavación de la zanja, lo que es hacer la apertura, y en la unidad 3, que se describe el monotubo, se describe un dado de hormigón, se describe una cinta señalizadora, unas historias, es el relleno de la zanja. Pero es solo construcción, la propia Confica lo factura una sola vez. Quiero decir, es que aquí aparece, en el informe aparece contabilizado 2 veces. Y claro, esto produce un desfase de 116.651,90 euros, por ejemplo. Eso por un lado. Si me permite, le voy a ir con el segundo. O bueno, si quiere hacer algún comentario. Lo que puedo garantizar es que unidades de donde empieza la mini troncal a donde acaba la mini troncal, sí, la zanja que ha hecho el HIPA son los 11.000 y pico. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido midiendo, además hemos medido el 100%, me la he pateado yo, y Víctor también. Y donde hay zonas que pasa la zanja nueva, además tienen los planos, en los planos está recogido, empieza canalización existente, y lo que está es medido, por un lado a rueda, y anotado la longitud, y por otro lado en los planos reflejado, con lo cual lo que hicimos en las mitroncales es recorrerlas de cabo a rabo. Sí. Donde pasa a existente es muy fácil de encontrar porque íbamos siguiendo la zanja. Si observan las fotos en el aglomerado, verán que la zanja se va viendo el hormigón por donde va en la carretera. Cuando pasa a zonas que no hay aglomerado, que es, pues hemos pasado por caminos comunales, entiendo que serían, por alguna zona cuneta cerca de Prado tal, más o menos, siguiendo el plano, la va siguiendo, acaba apareciendo un arqueto, acaba apareciendo alguna manera de seguir esa canalización. Y donde empieza existente, generalmente hay una acera, hay una farola, y entra y ves pasar el tubo y el cable. El tubo muere ahí y tal. Entonces, lo que hemos visto son 11 kilómetros que está cotejado con los planos. 11, 12, no sé. Yo creo que en total eran unos 19 canalizaciones existentes incluidas.
Yo le puedo decir que ustedes dan 11.195 y son correctos. La propia Confica dice 12.101, solo 6 metros más, pero el problema es que aparece duplicado. Pues a día, yo creo que es porque lo hemos entendido así. No hay ninguna intención, porque además, no digo insisto, que hay intención, simplemente que es en lo que la parece... cuantía económica global, a mí es que me da igual. Yo a lo que nos hemos centrado es, ¿hay 11.000 o hay 12.000? De hecho, sí. en el segundo documento, en las primeras páginas, lo indicamos, porque se nos requiere qué criterio seguimos para si una unidad está bien o mal ejecutada. Mira, a partir de un porcentaje de desviaciones que está mal, si es una unidad lineal. Y si es una unidad unitaria, si tú me dices que hay 10 y yo cuento 8, hay 2 mal, hay 2 diferencias, está mal. Esas, yo he visto de nuevo, yo juraría que ahí hemos interpretado la unidad 1, que es la apertura de la zanja, y la unidad 3, el relleno de esa zanja. No obstante, a ver, la definición de las partidas es un poco laxa. Y una de las cuestiones que nosotros hemos achacado desde el principio es que ese proyecto no tiene descompuestos, con lo cual es complicado. Si yo te digo construcción de zanja y yo no te especifico los precios descompuestos o los materiales y la mano de obra que lleva esa unidad, es complicado saber si es la construcción, si es el desmonte o qué es lo que es. Pero bueno, nosotros a la vista de eso entiendo que lo hemos interpretado así. Entiendo, no, vamos, lo hemos interpretado así. Bien, yo creo que se trata de una interpretación y, bueno, nosotros creemos que es una interpretación errónea porque se duplica. Quiero decir, ni la propia Confica, que sería la interesada, lo facturó, y yo no digo que ustedes tengan ningún interés en esto, pero claro, esto tiene un impacto, obviamente, en el resultado final de la auditoría, que la semana pasada hablábamos de diferencias entre el primer borrador, el primer informe visado y el informe definitivo. En total, un desfase de, creo que eran 500.000 euros. Y lo digo porque, bueno, la semana pasada en prensa salió una noticia en este sentido como que incluso la auditoría había sido favorable finalmente al Principado y nos decíamos, bien, incluso la empresa adjudicataria ha perdido dinero, aquí hablamos de Confica. Pero yo quiero hablarle de un segundo caso, si me lo permiten, es la última pregunta. Hemos visto este desfase aquí y hemos visto otro, y es la última pregunta que quiero hacerle, si me permite, y sería la siguiente. A ver, voy a dar datos así muy concretos, sí. Con lo cual sí, bueno, le pido atención para poder contestar a la pregunta. El proyecto fijaba 32.700 metros, 24.800 y 14.710 para cada tipo de zanja. Posteriormente, Confica modificó esas previsiones y las ajustó a lo que se encontró sobre el terreno, que eran 26.610 metros, 32.827 y 11.200 en la primera versión de la auditoría. Y se redujo a 21.212 metros, 32.827 y 11.200 en la segunda versión. Esto es demasiado tal, pero bueno. Sin tener en cuenta la duplicidad comentada anteriormente, ustedes detallaban en la auditoría la distribución de los tipos de zanja de la siguiente manera. 0 metros para lo primero, para el primer tipo de zanja, 52.451 metros para el segundo, o para el segundo tipo de zanja, y 11.195 que se corresponde con las mini troncales para el tercero. Yo les pregunto cómo es posible que ustedes sepan, sin hacer los estudios geotécnicos y sin haber participado en la obra, que prácticamente todas las zanjas son de precio zanja 2, que es a 20 euros, 20,63 el metro. Y no siguen la distribución indicada por Confica en las certificaciones. Sí. Le pregunto, no sé si quiere disponer... No, para nada. Vale. Le explico. Yo creo que ya le he contestado a su compañero. Cuando recogimos el proyecto, había 2 tipos de zanjas. La zanja en terreno medio y la zanja... Terreno medio no, miento. Terreno creo que la describe de bajo rendimiento y de rendimiento medio. Bien. Yo el rendimiento tiene que referírmelo a algo, porque si me dice terreno de bajo rendimiento, puedo interpretar que es porque la excavadora lo saca, pues en lugar de a 1 metro cúbico los 10 minutos, a medio metro cúbico los 10 minutos. Sí. Como tampoco queríamos entrar, o intentamos siempre ser lo más objetivos posible, y bueno, para intentar no entrar en el campo de la especulación, lo que hicimos fue, bueno, hay zanja, que era por lo que surgió el primer error. La metemos toda en el mismo saco, independientemente del terreno por el que vaya. Realizado el impasse de FEBE de 2-3 semanas, esa apreciación, visto el balasto, dijimos, bueno, pues mira, vamos a cambiar la teoría. Y todo lo que sea balasto,
la metemos en la unidad de rendimiento medio, Sí. o sea, de los dos rendimientos que hay, el peor, que creo que es la partida 3. Y todo lo que sea zanja en las mini troncales, independientemente que vaya por camino vecinal, por asfalto o por acerado, lo metemos en la zanja tipo 3. Hecho eso, esos 52 metros no me hace falta estar en la obra. Yo he recorrido la obra. O sea, no me hace falta estar cuando han ejecutado la obra. Yo he recorrido la obra. Hemos visto cuando acaba la canaleta y se mete en el balasto, sin realizar excavación ni movimiento del balasto, simplemente moviendo un par de piedras, cómo acaba la canaleta y salen los tubos, y siguen los tubos por el balasto. Hemos visto que tienen fotos, zonas donde el balasto se había corrido, cómo pasaban los tubos. Entonces, no hace falta tampoco, es una cuestión de interpretación, no voy a levantar el balasto. Cuando hicimos el trabajo en la propia FEBE nos comentaron que bueno, cuando se había hecho la obra, que habían metido el balasto, tienen el proyecto de FEBE que venía una sección tipo para la conducción con un dado de hormigón, y eso sí que nos lo dijo FEBE, no, es que les habíamos pedido un dado de hormigón que no ejecutaron, bien, lo que sea. Entonces, los tubos de conversaciones y de lo poco que vimos, porque no vamos a levantar el balasto, vamos a cortar la vía 8 semanas para levantar el balasto porque tampoco las tenemos, interpretamos, y así está puesto yo creo, que la canalización que no va ni en canaleta ni en túneles está enterrada. Si las reflectometrías me refrendan que hay cable continuo, mejor o peor empalmado, en toda la longitud de la vía, pues entiendo que ese cable estará protegido, y asumimos que aunque no lo hayamos visto, igual que no vimos 10 kilómetros que no recorrimos, asumimos que eso que venía en los planos vamos a dar lo que está como hecho. Se podría con una semana más hacer alguna cata. Hicimos catas en las partes públicas donde se podía excavar a mano para ver qué pasaba al tubo. Pues igual que lo vimos en las mini troncales, entiendo que lo veríamos en la vía. De ahí esos 52. Esos 52 de terreno medio es todo lo que va en el balasto. Yo creo recordar que está especificado en la versión 2 esos criterios seguidos. Bien, gracias por su respuesta. Entiendo entonces que ustedes hicieron una No, perdón, es que me quedaba una cosa. Los datos esos que me bailas, que sí que pueden bailar del la primera versión de documento a la segunda, es porque en la primera versión sí que es verdad que al copiar del Estel para el Word, sí que es verdad que igual copiamos de alguna hoja. Nosotros en el Estel tienen una hoja que son las certificaciones, una hoja que es el proyecto y una hoja que son las mediciones nuestras. Pues sí que es verdad que detectamos que algunas filas las habíamos copiado indistintamente de certificaciones y de proyecto, y eso se intentó corregir en la segunda versión. Gracias por la explicación. Simplemente, bueno, yo lo que le digo es que esa interpretación que han hecho ustedes a la hora de decir qué tipo de zanja o qué tipo de rendimiento tenía el terreno y qué tipo de zanja, por tanto, se ligaba a esa vía, hace que quiero decir, me parece muy generosa, y es incluso una interpretación más generosa que la que hacía la propia Confica y Agarós, ¿no? Claro, con esto a la valoración se eleva en 400.000 euros. Quiero decir, 404.000 por aquí, más en las mini troncales hablamos de 116.000, estamos hablando de más de medio millón de euros, que es relevante cuando estamos hablando de que, bueno, recientemente la noticia que salía o la nota por parte del Gobierno hablaba de que incluso había sido favorable el Principado. Y en este caso estamos encontrando que esto se ha hecho de una forma, con una interpretación muy generosa o con una duplicación que usted ha explicado. Pero quiero decir que los datos son esos, ¿no? Entonces, pero, bueno. Insisto, en la introducción de la auditoría, que es algo que generalmente nunca se lee, yo por lo menos nunca lo leo. Yo sí, Pues ahí pone que el objeto, o lo que hemos pretendido, es dar un documento, y por eso hemos optado como indicadores de proyecto, y aunque suene fuerte, a mí la parte económica, que la valoren luego otros, que la valoren los que la han pagado principalmente. Entonces, teniendo claro que esa partida de balasto, porque luego hay una partida más abajo de balasto que pone retirada de balasto de 10 centímetros, que bajo nuestro punto de vista eso no procede, porque, a ver, si partimos de la base de que el proyecto, y eso también lo decimos en el documento, deja que desear. Un proyecto de una infraestructura de ese importe debería de estar bastante más desarrollado. Faltan detalles y sobre todo falta descripción en las unidades. Si yo quiero
o vamos, ¿por qué lo he metido ahí? Pues lo he metido ahí como lo podía haber metido en la primera, o como lo podía haber metido en la de la 4 o la 5, que es la que habla de balasto. Pero lo que está claro es que está medido. Y esa medición de 51 kilómetros que tienen ahí es lo que va enterrado en la vía. Valórenlo ustedes a lo que quieran. A mí eso me da igual. Lo gracioso de esto es que me parece que eso ya está todo pagado. No estamos discutiendo si lo pagamos o no. Entonces, lo que va en la vía es eso. Queda claro, o vamos, estoy aquí explicando, creo que en el documento también lo hemos explicado, que esa medición es lo que va enterrado en el balasto, e independientemente de que eso se pague a 20, que se tenga que pagar a 10 o que se tenga que pagar a 8. Si me pregunta, o la orientación de la pregunta es ¿por qué no es el precio caro? ¿Por qué no coges el barato? Porque bajo mi punto de vista, probablemente esa unidad, que es la instalación de zanja en balasto, requiera de una partida que no está en el proyecto, que es ejecución de zanja para canalización en balasto, a una profundidad de 40 tal. Ahí hay dos tipos de terrenos, pues llega un momento que tienes que coger uno, o puedo ponerle a las 2,0 y meter eso como un contradictorio y valorarlo a 4 euros o a 40. Es una cuestión de interpretación, no quiere decir que sea dogma de fe. Bien, no, le agradezco la respuesta. Sí que es cierto que, bueno, parece que cabe mucha interpretación en una obra que en teoría pues uno tiene que auditar, medir, bueno, pues y comprobar de manera objetiva. Claro. Quiero decir, pero también puede tener que ver también Recuerdo el tiempo. Porque